Cuéntame de economía. La realidad de la vida económica y tu bolsillo sin tanto rollo. Cuéntame de economía. Cuando escuchamos hablar de riesgos para las empresas, pensamos en peligros que representan la delincuencia, pero los riesgos van mucho más allá de esto. Hoy en Cuéntame de Economía hablaremos de cómo las empresas enfrentan distintos riesgos, pero también hablaremos de las soluciones. Yo soy Luz Helena Marcos y para hablar de este tema estoy con Ivette Rodríguez, que es la editora de Empresas. ¿Cómo estás? Hola Luz, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Antes que nada les recuerdo que nos sigan y activen la campanita de notificaciones en donde sea que nos escuchan o nos vean. Y también tenemos hoy como invitado especial, como el especialista que nos va a ayudar a disipar algunas de las dudas que tenemos, a Juan Carlos Reséndiz, que es el socio líder de asesoría en gobierno corporativo, riesgo y cumplimiento de KPMG. Bienvenido, Juan Carlos. Hola, muchas gracias, con gusto. Y bueno, como bien decías al principio, las empresas están constantemente expuestas a diversos riesgos, ¿no? Algunos de ellos, o quizá los que han sonado más recientemente, pues tienen que ver con ciberataques. Por ahí tenemos algunos casos, pues ya bastante documentados, ¿no? Como hubo por ahí un ataque que sufrió FEMSA, bancos, también empresas de telecomunicaciones, pero no son los únicos. Hay otros riesgos que las empresas han detectado y justamente, Juan Carlos, pues me gustaría que nos comentaras, ¿no? En un panorama general, ¿de qué has visto tú? Pues fíjate que me gustaría comentar que año con año, los últimos 4 años, hemos hecho un estudio que se llama Riesgos México, en KPMG, donde pedimos respuestas de ejecutivos líderes en el tema. Entrevistamos o pedimos opinión de directores de finanzas, directores de riesgos, personas en comité de auditoría, en consejo de administración, de una variedad de empresas y de sectores. Entonces tenemos ahí algunos datos sobre cuáles son las principales preocupaciones de este grupo de ejecutivos en México y en Centroamérica. Y justo destaca el tema que más se menciona es el tema de ciberataques. Hay otros dos, pero en el tema de ciberataques vivimos en un mundo ya tan conectado, o sea, estamos conectados a través, con una velocidad que no veíamos hace 10 años, o sea, no tenemos que irnos muy lejos, y estamos conectados negocio con negocio, negocio con consumidor, negocio con diferentes organismos, con terceros interesados, que no hay forma de que la operación o la transaccionalidad de los negocios se lleve diferente a todo subirlo en un sistema, uso de bases de datos, una serie de situaciones que hacen que los ciberataques cada vez sean más comunes, ¿no? O sea, las personas que están dedicadas a esto, pues también están estudiando se van sofisticando. Se sofistican, justo esa es la palabra correcta. Entonces, van adelantados, de repente van más adelantados que las propias empresas, ¿no? Entonces, buscan dañarlas de diferentes formas. Buscan extraer bases de datos que después puedan utilizar en su beneficio o para perjudicar. A veces traen algunos temas ideológicos que quieren perjudicar a ciertas empresas, a ciertos sectores, ¿no? Y entonces esto se vuelve muy relevante, ¿no? Entonces ir avanzando la tecnología de las organizaciones para proteger o blindar para blindarlas de este tipo de ataques. Entonces destaca ese, ¿no? como tema principal. En segundo lugar tenemos la segunda preocupación importante es la inseguridad y Estado de Derecho, ¿no? Entonces creo que es algo que entendemos muy bien en México y lastimosamente también México y Centroamérica, y es claro, ¿no? Oye, si yo tengo dinero y quiero invertir en algún lugar, pues lo que yo espero es que esa inversión genere un éxito, se genere un éxito de negocio, haya un retorno de inversión, y el tener temas de inseguridad en algunas zonas del país, en algunas zonas de la cadena de valor, pues hacen más complicado, ¿no? El que el negocio llegue a un buen puerto. Y en el mejor de los casos, pues me incrementa el costo y reduce mi margen, ¿no? Entonces es claro porque resalta ese. Y el tercer lugar justo es fraudes y robos. O sea, hay una tendencia ahí que escuchamos en los medios de la logística, los transportes muy atacados. Entonces eso aumenta el costo, aumenta o reduce la reputación que puede tener por entregas a destiempo, por diferentes situaciones, ¿no? Entonces, así, esos son los primeros 3 que resaltan del estudio. Oye, Juan Carlos, pero quería preguntarte, decías, el estudio abarca temas de México y Centroamérica. ¿Qué es lo que los
¿Qué es lo que comparten, el país y la región en estos temas de riesgos? ¿Son los mismos? ¿En algunos es uno más que otro? Por ejemplo, el tema de ciberseguridad o el de delincuencia, ¿ahí hay algún cambio? El tema de ciberseguridad es igual. Okay. Tienen la misma preocupación. En Centroamérica una parte importante es Panamá, y Panamá tiene un sector financiero importante. Entonces, creo que el tema de ciberseguridad es natural. La cadena de suministro, pues formamos parte en menor volumen, pero también es medio lo mismo. Algo que resalta dentro de Centroamérica es eventos climáticos extremos. Esa es una de las preocupaciones importantes para Centroamérica. También muy entendible por la situación geográfica, por la dimensión de país. Tienen 2 océanos de uno y del otro lado, la mayoría de ellos. Entonces, un impacto de un evento climático extremo aquí nos pega, pero nos pega en una región, ¿no? A ellos les pega, en muchos de los casos, a la totalidad del país. Entonces resalta de manera importante eso, y además la recuperación ante un evento de este tipo no es fácil, ¿no? O sea, lleva años en muchos de los casos, y si le pega a todo el país, pues es entendible, ¿no? Porque es uno de sus grandes temas, y la cadena sostenible resalta para ellos también como un tema importante, justo porque quieren subirse, ¿no? Quieren conectarse con el mundo y no contar con elementos para poder ir a mercados que piden como requisito tener una gestión ambiental y social fuerte, pues están perdiendo, podrían perder alguna oportunidad en ese sentido. Sí, fíjate que de los 3 temas, los 3 riesgos que tú mencionas, creo que el que a mí más me preocupa y creo que también me ocupa, y yo creo que a todos debería de ocuparnos, es el tema de la ciberseguridad y los ciberataques, porque eso sí es algo que directamente como usuarios nos impacta, y pensemos tan solo en la mayoría de los servicios, creo yo, a los que ahora accedemos, están ligados, o sea, los pagos están referenciados, ¿no? Por ejemplo, a tarjetas de crédito, o sea, ya nuestros datos bancarios, o sea, pensemos cómo pagamos las plataformas de streaming, no nada más video, música, movilidad, o sea, ya todos nuestros datos están en la nube, ¿no? No solo nuestro nombre, nuestro teléfono, dirección, correo electrónico, sino también nuestros datos bancarios. Entre más fácil se ha convertido hacer los pagos, más fácil también eres víctima potencial víctima, ¿no? De estos delitos. Sí, y yo creo que, o sea, hay una responsabilidad ahí también de las empresas, y veo yo que en algunos de los hallazgos que ustedes tienen en este estudio, pues es que parte de estos ciberataques también tienen que ver con que hay cierto rezago en innovación y en la transformación digital por la que han tenido que atravesar las empresas, que quizá no lo han hecho a la velocidad con la que ha avanzado, ¿no? El tema, y por ahí también pues hay una falta de un plan de control de riesgos, pero o sea, a mí me preocupa esto porque digo, ¿en manos de quién están nuestros datos, no? O sea, me gustaría que tú nos dieras un panorama de cómo está ahorita la industria o las empresas en México, o sea, pensando en que el camino es como un 100%, ¿en qué porcentaje de avance están ahorita las empresas? Ok, pues fíjate que tu planteamiento hace que sea muy clara la visión del tema de ciberseguridad, ¿no? Los teléfonos, cómo hacemos los pagos a través de medios electrónicos, intercambiamos información, intercambiamos datos personales con diferentes organizaciones, diferentes personas, y muchas veces no estamos conscientes de a quién se lo estamos entregando ni qué tipo de datos estamos entregando, ¿no? Entonces, ese tema de ciberseguridad suena como hackers, así de película, pero muchas de las formas como llegan es a través de que te mandan le llaman phishing, ¿no? Te mandan un mail donde te piden que te registres o te dicen, oye, te retrasaste en el pago, a mí me llegan 10 de esos al mes, o sea, te retrasaste en el pago de una empresa que muchísimo dinero de tu cuenta, que yo ni siquiera tengo contacto con, ¿no? Entonces es relativamente fácil engancharte porque te mandan una señal de alerta o una invitación difícil de rechazar, y entonces ahí es donde a través de eso empiezan a entrar a tus datos y después a los de la organización, ¿no? Entonces ese es un tema relevante. El último punto que mencionas, oye, ¿qué están haciendo las organizaciones?
De la pandemia para acá, el primer año de la pandemia para acá, veo un cambio positivo, ¿no? Digo, no todo es tan malo que no tenga algo de bueno, dicen por ahí. Entonces, algo que surgió a partir de la pandemia es una conciencia sobre el tema de gestión de riesgos, ¿no? Hacia atrás, tengo bastantes años en el tema, hacia atrás era difícil hablar del tema, que lo entendieran, que la organización lo considerara como un tema clave, que el liderazgo de la organización, y como liderazgo me refiero al director general, al consejo de administración, y hoy están mucho más conscientes de la utilidad de tener un programa de gestión de riesgos, ¿no? Entonces, hablamos de que ya un porcentaje alto, alrededor del 40%, ya están implementando o nos mencionan que han implementado un sistema de gestión de riesgos. Digo, habrá que ver el nivel de madurez porque hay mucho camino por recorrer. Ya solo el 3% nos dice que no lo tienen y que no les interesa tenerlos. Es muy poco. O sea, comparado con lo que pasaba hace 5 años, es muy poco, ¿no? Son tendencias interesantes. Y justo el tema de continuidad del negocio es algo que les preocupa, ¿no? O sea, lo que nos pasó no nos tomó desprevenidos a la gran mayoría. Entonces, aquí se vuelve bien interesante o bien útil el tener un plan de continuidad, ¿no? O sea, qué tipos de escenarios tenemos, qué podemos hacer, estar preparados. Digo, no tenemos una bolita mágica, pero sí podemos estar preparados ante eventos que puedan suceder. Y pueden ser eventos desde un incendio en alguna localidad o en alguna fábrica o en algún punto de la cadena, hasta un temblor que no controlas, como los que o un huracán, acá, ¿no? Como pasó recientemente. Huracanes, tsunamis, y no tiene que pasar en tu central, en tu matriz. O sea, puede pasar en una zona de la cadena que afecte la disponibilidad de los materiales que recibes que tú necesitas para la operación. Para la producción, sí. De hecho, pasó, perdón, paréntesis, porque hay un caso en 2012 cuando fue el tsunami que afectó Japón, como que lo veíamos muy lejano, pero afectó toda la cadena de proveeduría automotriz y de pronto Nissan, Mazda, o sea, estas marcas japonesas que tenían su cadena muy localizada todavía en su país de origen, no tenían piezas, no tenían cómo armar autos, ¿no? Y de pronto era aquí porque no hay coches. O sea, es un claro ejemplo de lo que dices, ¿no? Lo voy a ligar tratando de ser más claro con lo que pasa o no está pasando todavía, ¿no? Y se notó mucho en los últimos 2 años el tema de los chips, ¿no? O sea, el tema de la guerra en Ucrania-Rusia, que afectó unos materiales, algunos minerales críticos que les llaman, flúor y otros, que son necesarios para la fabricación del chip y estaban concentrados en algunos países, Rusia y Ucrania incluidos. Claro. Entonces eso retrasó la entrega de coches. Hoy ve los precios y compáralos con los de hace 3 años, aumentó los precios de los automóviles, y eso es muy notorio. Lo podemos ver claramente la mayoría de los que estamos, ¿no? Los que estamos aquí en este podcast. Y ese ejemplo que tú pusiste a lo mejor no es tan notorio, pero eso pasa, ¿no? Y eso pasa y a lo mejor le afectó a 2 o 3 marcas. Pero lo quería contrastar para ver por qué es tan relevante, ¿no? Por ahí dicen que los riesgos no pagan, ¿no? Porque dices, oye, pues es que aquí no ha pasado nada. Pues es muy probable que lo estés gestionando muy bien, ¿no? Porque de eso se trata. Claro. O sea, digo, el ejemplo de las Torres Gemelas, ¿no? ¿A quién se le hubiera ocurrido que iba a pasar lo que pasó? Entonces, a partir de eso pusieron sistemas de seguridad en los aviones y entonces pasará otra cosa, pero lo mismo ya estará difícil. Entonces, por eso, si a alguien se le hubiera ocurrido, a lo mejor hubieran dicho, oye, ¿por qué voy a gastar en eso? ¿No? O sea, ¿por qué voy a gastar en un mecanismo de ese tipo si es casi imposible que pase? Entonces, es también un poco el mensaje de la gestión de riesgos es, vale la pena estar pensando qué pasa alrededor, qué nos puede impactar. Y hay oportunidades también a partir de esas lecturas, ¿no? Justo ahorita que mencionabas el tema medioambiental, quería preguntarte, a ver, los criterios ASG nos están impactando a todos, están cobrando relevancia. ¿Hay algún tipo de riesgo en términos de la implementación de criterios ESG que estén afectando a las empresas o que tengan ahí algún problema que tengan estas empresas que considerar? Sí, sí, de hecho en la encuesta nos hablan que destacan 3, ¿no? Bueno, 3 temas importantes. Uno, el agua,
que bueno, para los habitantes de esta ciudad será muy claro, ¿no? Empieza a afectar colonias que antes se sentían o nos sentíamos como privilegiados. Antes decían, bueno, pues pasa en algún lugar de la ciudad que está muy lejano a donde yo estoy, y hoy empieza a pasar en colonias que tradicionalmente no pasaba. Entonces, ese es un pequeño detalle de todo lo que implica el agua. Digo, el agua es un elemento fundamental para la vida desde cualquier perspectiva, ¿no? O sea, simplemente sin agua no hay, ¿no? De hecho, el planeta se iba a llamar agua, pero bueno. Ese tema resalta, la gestión del agua es clave, hacerla circular, o sea, que sea circular el tema de agua, que la captes, que la reuses, de repente captar agua de lluvia y utilizarla para lo que la puedas utilizar. Eso es importante, ese es el número uno que resalta de los temas ESG. Y el otro es cadena sostenible, que es fundamental para el país, por nuestra localización, por el tamaño, por la diversidad, por la historia. Estamos en un momento para aprovechar toda la relocalización que hay a nivel global, todo lo que surgió a partir de la pandemia, y contar con una cadena sostenible nos permitirá entrar a mercados o ampliar mercados donde antes no estábamos, ¿no? La Unión Europea cada vez pide más requisitos para que los productos que ellos consuman tengan elementos de responsabilidad social y ambiental hacia atrás. Entonces, ese es un tema que también es de preocuparse. Algunos lo podrán aprovechar si se suben al barco del tema de ESG. Y bueno, esos son temas que resaltan eficiencia energética por todo el tema de descarbonización. Hay objetivos globales para reducir emisiones en todos los países. México está comprometido para 2030 con algunos objetivos. Que ya el negocio está ahí. O sea, es impresionante cómo ya los mismos bancos dicen no vamos a financiar negocios que no estén pensando en criterios sostenibles. Sí, antes era como un plus y te daban mejores condiciones. Hoy hay criterios de elegibilidad, ¿no? O sea, para ya ni siquiera vas a ser sujeto de crédito. Te apartan, ¿no? Para ciertos proyectos. Entonces, y además por ahí hay muchas instituciones con dinero buscando proyectos para que alguien los aproveche, ¿no? Entonces, y voy a ligar esta parte de criterios de ESG porque de pronto pareciera que sostenibilidad o sustentabilidad tiene que ver solo con la parte de emisiones o medioambiental, pero también tiene que ver con la parte social y de conveniencia económica, ¿no? O sea, para que algo sea sostenible tiene que tener esos tres pilares. Y uno de los riesgos que también mencionaste al principio de tu intervención tenía que ver con el tema de lo que las empresas gastan o lo que cuesta poder tener una cadena de suministro, entre comillas, blindada, ¿no? O sea, el poder lograr que los productos lleguen del centro de producción a los centros de consumo, y que eso sí impacta la parte o el pilar económico de las organizaciones. De hecho, por ahí alguna empresa a mí me comentó, una empresa automotriz, ¿no? Que ellos ya tenían en su estado financiero un porcentaje destinado a lo que tenían que pagar para blindar operaciones, ¿no? Para el transporte de los vehículos en las madrinas, pero incluso también, y eso lo digo con la otra parte de Estado de Derecho, para pagar sobornos, ellos salen o desembarcan del puerto de Lázaro Cárdenas, ¿no? Un puerto también ahí complicado, entonces también hay que pagar pues derecho de piso, sobornos, el tema de custodios. Entonces entiendo que eso también es parte de los riesgos que las empresas vislumbran en el corto y mediano plazo. Por ahí, es que ¿qué se puede hacer con eso? O sea, no sé, apartar un porcentaje o de sea, tus ganancias. Es recomendable, porque de todas maneras, si no lo apartas, pues ¿cómo no lidias con eso? O sea, ¿lo tienes ya que considerar dentro de tu estado financiero o qué haces ahí? Bueno, el tema de cadena sostenible implica, como mencionas, muchos temas, ¿no? El tema económico es el que más resalta, el que más brinca, y efectivamente hay que hacer un plan, considerar escenarios, distintos escenarios a través de la cadena. Antes de la pandemia, me regreso porque es un punto de inflexión bastante interesante. Sí, claro, es que hay un antes y un después, ¿no? Sí. En todo. Ajá. El enfoque de cadena de suministro era eficiencia total, ¿no? Estaba enfocado a eficiencia total, entonces era muy delgada como se estructuraba y lo hacían verdaderamente de forma espectacular, ¿no? O sea, con un enfoque de eficiencia bastante interesante. Después de la pandemia, de las situaciones geopolíticas y todo esto,
pues se han venido dando cuenta, nos hemos venido dando cuenta que por sacrificar costo, o por sacrificar margen, perdón, podemos estar perdiendo una parte importante del negocio y en algunos casos el negocio, ¿no? Entonces, de repente considerar redundancias en la cadena de suministro, sitios alternativos, cuestiones de este tipo, pueden ser de utilidad, ¿no? Eso es un escenario de costo, habrá que hacerlo, considerando además el balance en costo en la eficiencia, ¿no? Entonces, ese es un tema relevante. Para las cadenas, algo que solemos olvidarnos bien fácil, y lo estaba olvidando hoy, es la parte social, ¿no? La parte social es muy importante, y en la parte social también tendemos a quedarnos en inclusión y diversidad, y nos olvidamos de algunos otros grupos vulnerables, ¿no? Trabajo infantil, esclavitud moderna, cuestiones de este tipo. Entonces, que además a las empresas de otras zonas europeas, norteamericanas, pues les interesa tener una cadena que no les pegue en la reputación, ¿no? Entonces es también un tema bastante interesante, útil, que vamos a entrarle más pronto que temprano, a pesar de que hoy de repente se nos olvida, ¿no? De hecho, por ahí ha habido varios señalamientos de ONGs hacia el trabajo infantil para la manufactura de prendas, ¿no? Y podemos pensar no solamente en marcas o plataformas de comercio electrónico chinos, sino grupos tan grandes y consolidados como Grupo Inditex han sido señalados por esto. Y también en otra industria completamente diferente, la parte de la producción de las baterías de litio. O sea, ha habido como también algunos cuestionamientos respecto a de dónde provienen los materiales que se requieren, ¿no? Porque muchos de ellos, que son tierras raras, se traen de África, en donde también hay muchos retos relacionados con, pues, un trabajo justo, ¿no? Entonces sí, o sea, en todas las industrias tan diferentes podemos ver como todos estos retos. Pues como verán, los retos, los riesgos son también muy amplios. Yo no dejo de invitarlos a que ustedes aquí, si nos están viendo en YouTube, vayan a la cajita, hagan el comentario. Si nos escuchan en la plataforma de audio donde nos estén escuchando, vayan también, hagan su comentario. Y pues bueno, Juan Carlos, si queremos tener más información de estos temas, ¿dónde podemos encontrarla? Sí, gracias, con mucho gusto. En todas las redes sociales, KPMG, X, Instagram, Facebook, LinkedIn. KPMG México, ¿verdad? KPMG México, sí. Muy bien. Pues así es como llegamos al final de este episodio. Nos escuchamos la siguiente semana con más temas económicos. Cuéntame de Economía, un podcast de Expansión. Disponible todos los lunes en nuestro canal de YouTube.